Vemos esta sesión. No, está bien. Ya, saquemos entonces la sala de espera y repetir que muchas gracias, de verdad. Hay mucho interés de los alumnos, así que valoramos demasiado que se hayan dado el tiempo. Sí, gracias. Vamos a sacar la sala de espera. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mientras se van conectando, les invitamos a prender sus cámaras para que nos podamos ver. Hay algunos que conozco, hay Víctor, Aarón, los invito a prender su cámara para que podamos conversar de manera más cercana. Muchas gracias, Andrés. La sala quedamos sin sala de espera, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, como es una actividad en honor al tiempo, vamos a partir bien puntuales. Hola a todos y a todas. Muchas gracias por sumarse a una nueva charla multivocación. Les damos la bienvenida a la segunda charla que tenemos ya en este año, esta vez en el marco de la Semana de Economía. Para los que no me conocen, soy Ignacia Salas, soy coordinadora de Asuntos Estudiantiles de la Facultad y desde la Subdirección de Asuntos Estudiantiles estamos muy contentos de poder organizar este encuentro junto a la Dirección de Docencia del Instituto de Economía y también un agradecimiento especial al CAE que está presente en esta actividad y por supuesto a nuestros invitados, Cookie Pérez y Miguel Socias. Antes de comenzar, les recordamos que esta semana tendremos una serie de actividades que tienen como objetivo que los estudiantes conozcan en mayor profundidad qué hacen los economistas. A través de la experiencia de los egresados y profesores, la idea es que puedan participar ustedes como estudiantes inscribiéndose en los distintos encuentros que tendremos. Para eso les enviaremos por el chat el formulario que tenemos de inscripción. Además de esta charla, como les contaba, el día miércoles contaremos con un encuentro informativo donde explicaremos las distintas áreas de formación de los economistas, con especial énfasis a la malla, Convención en Economía, y a los programas de posgrado. Además, durante toda la semana de economía tendremos espacios de conversación en donde podrán conversar remotamente, por supuesto, con varios profesores del Instituto de Economía con distintas áreas de especialización. Y finalmente, el día viernes tendremos un seminario de cierre donde compartiremos el aporte de nuestros profesores del Instituto de Economía al debate de las políticas públicas actuales relacionadas a la pandemia. Ahora lo dejo con Inés Finston, vicepresidenta interna del Centro de Alumnos, quien presentará a nuestros invitados y moderará esta charla. Bueno, gracias Ignacia, hola a todos y todas, gracias a los invitados por haber aceptado esta invitación. Y en el día de hoy nos acompañan Cookie Pérez y Miguel Socias. Ambos son economistas de nuestra facultad y hoy en día trabajan en el área de tecnología y ciencias de datos. Cookie actualmente es gerente de ciencia de datos en Shopify y Miguel es cientista de datos en Netflix. Y la idea de esto es que ellos nos comenten y nos cuenten de su experiencia como alumnos que siguieron la línea de economía y sobre todo cómo formación en economía les permitió llegar a los que están a donde están ahora. Entonces la idea es que cada invitado va a tener 10 minutos para exponer su experiencia, lo que ellos quieran, y luego nosotros vamos a hacerle un par de preguntas que ustedes pueden mandarlas por el chat de Zoom. Entonces ahora, para partir, queremos pedirle a la Cookie que nos empiece a contar su experiencia. Perfecto, muchas gracias Inés y feliz de estar acá, participar y conversar con ustedes que están pensando quizás, o muchos de ustedes ya decidieron seguir economía y yo creo que siempre es bueno conocer otros economistas que no siguieron quizás el clásico camino que fue o la academia o trabajar en el gobierno, trabajar en el Banco Central. Yo les voy a contar un poco que en realidad yo ahí quería llegar, yo pensé que ese era mi sueño y un poco voy a partir desde cero, ¿no? Desde cuando estaba en cuarto medio y la verdad es que estaba un poco perdida, quería estudiar medicina, no estaba muy convencida, me gustaban las matemáticas y me acuerdo que fue el director de mi colegio que me dijo, tú deberías estudiar economía y para estudiar economía tienes que entrar primero a ingeniería comercial y al tercer año te desvías a economía. Y dije, ok, eso es lo que voy a hacer. Y la verdad que desde que entré a la carrera supe que iba a seguir el camino de economía. Me gustaba mucho la investigación, me gustaban las matemáticas, los ramos de economía eran los que realmente más disfrutaba, pero no sé si eso fue porque
bias, que me metió mi director del colegio. Y seguí economía, seguí siempre pensando que iba a trabajar en el Banco Central. Ese era como mi sueño. Me gustaba mucho como el pensar, manejar esto de la economía, manejar esto de imprimir dinero. Como tenía muchos sueños quizás en la cabeza. Y nada, cuando me gradué, la verdad que los cambios cambiaron y el plan era irme un año a Estados Unidos con mi pareja. Y cuando llegué a Estados Unidos, a Silicon Valley, me puse a trabajar en un instituto de investigación y ahí es donde por primera vez me di cuenta que en realidad economía eran herramientas que que tú podías aplicar a cualquier campo. Y ahí en el fondo empecé a trabajar como analista, como investigadora en un instituto de investigación. Estuve 6 años ahí y hacíamos investigaciones de políticas federales para el gobierno de Estados Unidos, y ahí fue cuando dije, no, a mí lo que me gusta es la investigación, voy a entrar a hacer un doctorado, y mi sueño era ser académica, era la verdad ser profesora de una universidad y dedicar mi vida como a la investigación y a la docencia. Entré a hacer mi doctorado en Stanford, y ahí me especialicé mucho en métodos cuantitativos, y también en lo que se llama Behavioral Economics, economía del comportamiento, que era lo que me gustaba mucho, hacer como experimentos en laboratorios para poder entender cuáles son las preferencias, cuáles son todas esas cosas como irracionales de lo que uno no asume muchas veces en los modelos económicos. Y así fue, hice mi doctorado en Stanford, tuve la suerte de cuando salí lo que acá se llama el job market, a salir a buscar trabajo como profesora, tuve suerte que encontré trabajo en una muy buena universidad, en una ciudad, en Seattle, porque eso pasa mucho acá, la gente termina en unos pueblitos, en cualquier lugar de Estados Unidos, siendo académica. Yo tuve la suerte de estar en Seattle, y cuando partí mi carrera de académica, me gustaba mucho la docencia, me gustaba mucho la investigación, pero me di cuenta era una carrera bastante solitaria. Era una carrera donde uno dejaba un poco de aprender, ya no era más, era como un especialista más que un aprendiz. Y ahí me tocó la suerte en el año 2015, aquí es cuando recién en Silicon Valley se empieza a hablar de los cientistas de datos, y se empiezan a buscar gente que tuviera una preparación de estadísticas, de econometría, que entendiera el método científico, que supiese hacer investigación, experimentación. Y ahí es donde empieza todo este boom de los data scientists, y me sale la oportunidad de entrar a Airbnb por un año a ayudarlos a armar una plataforma para hacer experimentación online. Ese año se alargó a 6 años, no volví a la academia, me quedé feliz en realidad siendo como cientista de datos el año 2015, aprendiendo y trabajando con muchos equipos multidisciplinarios. Y eso, desde Airbnb estuve 6 años y ahora pasé a Shopify. Pero quería mostrarles una slide que mucha gente siempre me pregunta, pero ¿qué hace un data scientist? Y la verdad es que no hay un tipo de data scientist, hay muchos tipos de data scientists. Los data scientists o cientistas de datos vienen de muchas distintas disciplinas. En Airbnb, por ejemplo, el economista yo diría que es la mitad de los tipos de cientistas de datos. El 50% van a tener un background en economía, ya sea en su pregrado o en su posgrado o un magíster. ¿Y por qué? Es porque conocen, entienden cómo pensar de sistemas, entienden la estadística, entienden la econometría. Muchos saben programar y si no lo saben lo pueden aprender. Y también la inferencia causal. Yo diría que eso es algo muy importante hoy en día en empresas tecnológicas, que hay que poder estimar un impacto y muchas veces no puedes hacer una experimentación. Entonces, entendiendo de cómo uno puede hacer cosas como inferencia causal es también algo muy importante. Déjame hacer share mi screen. Esta. Que les quiero decir un poco como cuáles son las funciones de un data scientist, de un cientista de datos, en una empresa de tecnología, y esto está bastante generalizado, esto corre para Shopify, corre para Airbnb, corre para Netflix, Facebook, LinkedIn, son varios los tipos de roles y muchas veces uno hace muchos de ellos. Pero el primero es, por ejemplo, la infraestructura de datos, es algo más como un ingeniero de datos, ¿no? Que es el que se establece los sistemas de cómo se van a almacenar los datos, cómo van a estar seguros, anonimizados, etc.
Después viene lo que se llama ETL, que es básicamente cómo transformar los datos, extraerlos, transformarlos, cargarlos a Big Data, cargarlos a un lugar donde uno los pueda acceder fácilmente. Después el análisis, como decía yo, el economista tiene mucha capacidad para entender el comportamiento, entender patrones, formular hipótesis y testearlas. Eso es mucho de lo que hace un cientista de datos. Después vienen lo que son los data products, que es machine learning. Son algoritmos que básicamente son predicciones. Nuevamente, que el economista entiende mucho de cómo fijar precios, cómo estimar la oferta, la demanda, muchas maneras como generar productos de datos que hacen los economistas, o sea, los data scientists. Después viene experimentación. Esto es básicamente mucho de lo que hace un cientista de datos, establecer causalidad, hacer los famosos A/B tests, para testear cuáles son los nuevos productos, las nuevas funcionalidades que uno debería lanzar en la plataforma. Y lo último también es la visualización, ser capaz de mostrar muchos datos en una imagen, en una visualización. Eso es algo también súper importante que hacen los cientistas de datos. Y eso es lo que yo tenía preparado. No sé cómo estamos de tiempo, Inés. Creo que ahí estamos. Perfecto. Sí, Perfecto. para alcanzar a hacerte varias preguntas. Súper. Bueno, gracias, Cookie, te pasaste y por explicar también lo que era un data scientist. Y ahora seguimos con Miguel. Hola, ¿me pueden escuchar? ¿Escúchanse? Ya, súper. Bueno, yo tengo un desarrollo bien parecido al de la Cookie, así que también les voy a contar un poquito. Tal vez voy a tomar menos de 10 minutos, soy más breve, pero tal vez... sí, estaba pensando como que esta es como de las pocas ocasiones en las que como que hablar de uno mismo no es un ejercicio egocéntrico nomás, sino que tal vez los pueda ayudar también a ustedes en su carrera, en su punto de desarrollo, ¿verdad? En el que están. Así que lo que yo estaba pensando es explicarles un poco cómo fue mi carrera profesional o cómo ha sido mi carrera profesional y tal vez ver ahí como elementos que tal vez les puedan servir a ustedes, ¿verdad? Eso es como el ejercicio que quiero hacer. A ver, yo me gradué el año 95 de la escuela, hace harto tiempo, y en esa época, digamos, estando en Chile, yo trabajé en el Ministerio de Hacienda en la época de Frei, en el gobierno Frei, y trabajé en regulación del mercado de capitales, o sea, lo que fue la primera ley de OPA 1, no sé si se acuerdan, y el tema de gobierno corporativo, que antes en Chile no existía. Eso digamos, fue mi trabajo después de egresado, trabajé ahí en el gobierno, pero lo que para mí fue central es que mientras yo estaba trabajando de economista en el ministerio, más hacia las noches, estudiaba con Humberto Maturana en el pedagógico. A mí siempre he tenido interés por estudiar psicología y filosofía. La verdad que yo no estaba muy seguro si quería economía, porque siempre estaba entre economía y psicología. Al final hice economía, pero siempre quedé con ese otro interés. Y eso yo creo que es algo clave, digamos, ha sido algo clave, en el sentido de tener otros intereses, porque el campo profesional, al menos fuera de Chile, el tema de Chile tal vez es más rígido, pero en Estados Unidos es más de intersecciones de dominio. ¿Te fijas? Es cómo se intersecciona la economía con los datos, con la visualización, con la psicología. Es algo mucho más dinámico, ¿ya? Entonces, esa experiencia con Humberto Maturana, a mí lo que me causó fue un fuerte interés en estudiar educación, políticas de educación. Así que 2 años después de estudiar con él, estoy en Stanford, nos venimos con mi mujer bueno, lo voy a decir, la Cookie es mi mujer, o sea, esto también hay un tema aquí de pareja los dos, pero es mejor que lo digamos porque eso no va a ser medio extraño. Nos vinimos entonces el año 2000, el 99 a Estados Unidos, y yo estudié entonces, hice un doctorado en educación en Stanford, y ahí aprendimos herramientas, digamos, de econometría un poco más profundas, herramientas de impacto, pero también herramientas de educación, de cómo diseñar buenas políticas de educación, comparar distintos sistemas de educación en el mundo, algo mucho más de nuevo, como la intersección entre la economía y otras disciplinas, ¿verdad? Ahora, bueno, me voy a saltar un par de años porque si no, esta charla va a ser muy larga, pero el punto es que
trabajé como, digamos, evaluando políticas de educación, y ya voy a saltarme varios años, y estuve trabajando 3 años en Tanzania, para el Banco Mundial, de nuevo, políticas de educación allá. Y después de esos 3 años decidimos con la Cookie volver a San Francisco. Y la Cookie cuando, digamos, tomó el trabajo en Airbnb, yo me puse a buscar trabajos locales aquí, porque si no, viajar a África toda la semana era mucho. Entonces, me empecé a entrevistar y así fue mi entrada al tema de tecnología. En mi caso, yo no estaba en la academia, yo estaba de nuevo como trabajando ahí on the field, como dicen. Y lo que yo hice fue, me entrevisté con muchas startups, pero más pequeñas, ¿ya? Y el 2015 entonces encontré una startup relativamente pequeña que se llama carta.com, si la quieren ver. Y en esa época era una startup muy, muy pequeña, pero que estaban buscando un data scientist que supiera de economía, que supiera de finanzas. Así que el 2015 me uní con ellos, formé el equipo de data science ahí. Carta, por si no la conocen, es una empresa que creó un software para manejar las inversiones en el mercado de capitales privados, es decir, las empresas, antes de abrirse bolsa, cómo facilitar, digamos, la inversión, manejar las inversiones en ese tipo de empresas, que todavía no están abiertas a bolsa. Así que fue súper entretenido, estuve 2 años con ellos. 2 años por lo demás es el promedio de tiempo que la gente se queda en un trabajo en Silicon Valley. Hay mucha fluidez, un mercado súper, súper fluido. O sea, aquí no es como que uno se encuentra, se queda en un trabajo y no, es como 2 años el promedio. Bueno, Carta, cuando me fui a Carta, el 2017, conocí a un inversionista que él quería formar, fue divertido porque este tipo me dice, bueno, la segunda startup fue una startup en el área de cripto, de la criptomoneda. Y un inversionista medio loco, entonces me dice, Miguel, quiero formar el Banco Central del mundo. Entonces, cuando a uno le dice una cosa así, uno no sabe bien si está fumando algo o si está medio rayado, pero ese es como yo diría otra señal importante para la cual, pues, al menos para mí, tal vez les sirva a ustedes, pero para mí ha sido importante escoger los trabajos, que es, uno siempre quiere escoger trabajos en los que existe un fuerte riesgo tecnológico. ¿Ya? No necesariamente riesgo de tipo de negocio, pero riesgo tecnológico. Es decir, en la que hay un equipo de gente de distintas disciplinas que quiere resolver un problema que todavía no ha sido resuelto. Un problema ojalá importante y ojalá, digamos, que sea importante para la sociedad. Independientemente de que si es posible crear un banco central en el mundo o no, a través de criptomonedas, es un problema muy, muy interesante. Bueno, ¿para qué os lo voy a contar? Fue un desastre esa startup, desastre desde el punto de vista económico, ¿verdad? Este inversionista quemó $50 millones en un año con este equipo que formó, y bueno, esa empresa ya no existe, pero de nuevo fue una muy buena experiencia, aprendiendo de gente distinta y bueno, tomando mucho riesgo tecnológico. De ahí pasé a una empresa que se llama Intercom. Intercom es una empresa relativamente mediana, acá en Silicon Valley. Es la empresa que inventó el chat entre empresa y consumidores. Yo no sé si ustedes van a la página de Corner Shop y a mano derecha, abajito ven como un globito así, y pinchen y pueden conversar con support, qué sé yo. Bueno, eso lo inventó Intercom. Ahora ya existen muchas copias, ahora ya es algo más como estandarizado, pero Intercom, esta empresa de Irlanda, inventó eso. Y ahí trabajé con el equipo de venta, optimización del pricing, de los precios, y cómo, digamos, vender a empresas más grandes de Estados Unidos, ¿verdad? Y la verdad que ahí fue un match espectacular, me encantó esa empresa, y tuve la oportunidad de conocer también un poco de la cultura irlandesa, que la encontré bien parecida a la chilena, súper interesante. Bueno, finalmente llegamos a Netflix. Y no sé, hace 7 meses atrás, algo así, estando en Intercom, me contactó Netflix
que querían formar un equipo para trabajar en el área del lenguaje. ¿Ah? Cómo mejorar la calidad de las traducciones y los subtítulos. ¿Ah? Porque la estrategia de Netflix para, digamos, competir con Disney Plus y Amazon, qué sé yo, es a través de la globalización, ¿verdad? O sea, hoy en día, por ejemplo, vamos a producir películas en 104 países en el 2021, y todo eso hay que traducirlo a todo tipo de lenguaje, localizarlo del tema de vista cultural, qué sé yo. Así que a Netflix, eso ha sido como mi recorrido un poco, y siempre ha sido un poco como aceptar, digamos, posiciones de trabajo en las cuales uno dice, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer esto si nunca lo he hecho, digamos? O sea, yo nunca había trabajado en áreas de lenguaje, en Data Science se llama NLP, que se llama Natural Language Processing, pero son desafíos, de nuevo, en los cuales existe un riesgo, pero en los cuales también uno tiene que estar abierto a decir, bueno, tomo un libro, empiezo a leer, empiezo a aprender, tengo la oportunidad de trabajar con colegas súper interesantes, y esa ha sido como un poco, siempre como la filosofía. Y voy a parar acá porque estoy cumpliendo mis 10 minutos, y esa ha sido mi transición al Data Science, que ha sido a través de el título que tuve en Stanford y mis conocimientos de economía. Eso. Bueno, muchas gracias, Miguel. Ambas experiencias muy interesantes. Y ahora para partir preguntando, me gustaría saber, bueno, si los dos pueden contestar, ¿en qué creen que les ha servido la formación como economista a ustedes que tuvieron en el mundo laboral en el que se encuentran hoy o por el que han pasado? Cookie, si queréis partir. De partida, como que no me imagino haber estudiado otra carrera. Yo, la verdad que con Miguel, y siempre lo veíamos con amigos acá chilenos, lo fácil y lo global que es la carrera de economía. Tú puedes conocer a alguien que estudió economía en Timbuktu y va a haber estudiado los mismos conocimientos, las mismas fundaciones. Llegas acá, no cuesta nada en el fondo, como quien dice, homologar la carrera. Tú dices estudié economía y todo el mundo lo entiende. Muy distinto es si tú dices estudié ingeniería comercial, nadie entiende lo que es ingeniería comercial, y business es algo que acá se estudia en el MBA, y por lo tanto los ingenieros comerciales muchas veces tienen más problemas de para que se entienda qué fue lo que estudiaron. El economista al tiro en el fondo se entiende. Entonces, por una parte es una carrera que no tienes que traducirla, todo el mundo entiende lo que es. Por otra parte, la Escuela de Economía de la Católica en Chile tiene se conoce, se sabe que somos gente bastante bien preparada. De hecho, el primer año de doctorado en Stanford de los ramos de economía, uno no tiene ningún problema, digamos, en términos del nivel y de la capacidad que uno estudió en Chile. Es muy distinto al nivel que estudia un americano. De partida el americano estudia solo 4 años y son carreras bastante más superficiales. El pregrado, nosotros estudiamos 5 años, bastante más profundo, hacemos una tesis, 3 exámenes de grado. Por lo tanto, yo siento la preparación y la fluidez y lo globalizada que es la carrera de economía, te va a abrir puertas donde sea, donde sea. Tú si estudiaste economía y la gente ya sabe que eres una persona que puede entender problemas, que entiende de sistemas, que sabe hacer hipótesis, que puede testear hipótesis, que conoce la estadística, por lo tanto no puede inventar resultados. Así que siento que la economía fue fundamental para nuestra carrera afuera. ¿Miguel? Sí, lo mismo. Yo no sé si de repente tomamos cada uno una pregunta para poder pasar por todas las preguntas, pero sí, no tengo nada más que agregar. Sí. Ya, sí, no hay problema. Entonces, Miguel, te pregunto a ti, ¿qué te gustaría compartir con los estudiantes que están viendo esto que te hubiera gustado que te dijeran a ti cuando estabas en la universidad? ¿Qué me hubieran gustado que me dijeran? Sí, yo creo que la verdad, uno de economía es un privilegio estudiar economía ya. Ahora, es una charla motivacional, por supuesto, pero también, o sea, es clave porque uno
la relación del número de profesores alumnos es algo como ridículo, ¿ya? Entonces, si uno hace cualquier cálculo, la dedicación que existe de acceso a recursos es buenísima. A mí me habría gustado que destacaran lo que dijo la Cookie, eso es tema uno, lo fácil que es ir hacia afuera. Yo la verdad es que yo creo que uno puede trabajar como pasar de economista a trabajar en data science en Chile, en una empresa, digamos, yo creo que esa transición se puede hacer, pero de todas maneras, eh, la, lo que sí es que yo creo que para llegar a trabajar en una buena empresa americana, por ejemplo, yo no sé, Europa no la conocemos tanto, pero americana, yo creo que es clave estudiar afuera. ¿Ah? Y de nuevo, no tiene por qué ser un doctorado en economía, puede ser algo así como en nuestro caso estudiamos políticas de educación, puede ser epidemiología, puede ser algo relacionado a datos, digamos, ojalá. Eso es clave. Entonces a mí me habría gustado que me hubieran incentivado eso en la escuela. De nuevo, me pasó con Humberto Maturana, pero me hubiera gustado que me incentivaran más eso, a irme para afuera, a estudiar algo, ojalá relacionado, como en el margen de la economía. Eso, ¿sí? Bueno, y para qué decir, ojalá, digamos, ser un poquito nerd y aprender a programar, aprender eh, como todas estas cosas que son como más relacionadas a computadores y cosas así, no tenerle miedo a ser un poco más de nerd tampoco, yo creo que eso es importante. Bueno, Cookie, si tú de repente quieres intervenir también, o es que podéis hablar. ¿Queréis decir algo? ¿No? Ah, ya. Bueno, ahora una pregunta. ¿Cuáles son las habilidades que están buscando las empresas al seleccionar recién egresados? ¿Ya? ¿Y por qué la mención de economía ayuda a desarrollar esas habilidades? Bueno, yo aquí voy a responder un poco desde el mercado americano. La verdad que del mercado chileno no conozco mucho. Sí, a pesar de eso, me preguntan mucho de data scientists, de dónde encontrarlos en Chile. Muchas empresas, ya sean americanas que se han ido a Chile o empresas chilenas, startups que están buscando. Siento que voy a responder una pregunta un poquito distinta. Si estamos hablando de cientistas de datos, a mí me llama mucho la atención que en Chile es un mercado que se están ganando los ingenieros civiles. Los ingenieros, no son los economistas. Y eso, como diría un gringo, blows my mind. Porque en Estados Unidos son los economistas, son la gente con preparación mucho más de social science, que saben programación, son mucho más fuertes que un ingeniero que sabe programar. Un ingeniero que sabe programar ejecuta. Es muy distinto que un ingeniero. Para mí, por ejemplo, que estoy todo el tiempo contratando cientistas de datos, si yo contrato un software engineer, un ingeniero de preparación y que sabe programar, yo lo contrato para que sea la persona que me cree la infraestructura de datos. Si yo le voy a pasar los datos a una persona para que analice el comportamiento de los usuarios, para que me diga cómo optimizar el producto, que me dé estrategias de precio, que me cree data products, yo se lo paso a un ingeniero, no a un ingeniero, a un ingeniero comercial, un economista. El entendimiento del mercado, el entendimiento de la economía, de la finanza, de la estadística, es diametralmente opuesto. O sea, no. Entonces, para mí las habilidades en economía, por alguna razón, en el mercado chileno, los cientistas de datos vienen más de la ingeniería. Yo como que empujaría un poco, tanto como a los estudiantes, como a la misma facultad, de quizás abrir más posibilidades de programación, de saber programar, y cuando digo saber programar no estoy hablando de Ruby on Rails o algo como para los desarrolladores, estoy hablando de R, estoy hablando de Python, estoy hablando de SQL, son 3 lenguajes, SQL es muy fácil, que en 6 meses un estudiante ya lo aprende a un nivel bastante avanzado. Y bueno, la estadística, las matemáticas, de seguir profundizando, de seguir profundizándose en la inferencia causal, eso no era algo muy, muy típico que uno aprendía cuando yo estuve en la escuela, pero me imagino que ahora es mucho más, pero yo recuerdo la preparación de econometría, de estadística muy avanzada, muy buena en Chile. Así que sí, saber de economía, saber de marketplace, ¿no? de cómo funciona un mercado ficticio online,
Eso es algo como que el economista se lo sabe de piel, ¿no? Como que entiende muy bien las fuerzas del comportamiento humano, las fuerzas del mercado. Eso es clave para un cientista de datos. Eso. Bueno, efectivamente ahora se está enseñando R, Python, así que está mejorando en ese sentido. Perfecto. Y bueno, de la mano con lo que decís, Cookie, ¿qué habilidades y herramientas debería aprender si estoy interesada en trabajar en empresas tecnológicas? ¿O qué cursos recomiendas tomar o cómo aprender? Sí, yo creo que, y aquí la diferencia viene siempre, Miguel, por favor, agrega cualquier cosa, pero yo creo que una cosa que quería mencionar es, depende de qué rol quieras jugar en una empresa tecnológica. Muchas veces, mucha gente dice, bueno, pero si yo estudio business, debería ser más fácil, ¿no? Poder entrar en una empresa de tecnología, y la verdad es que sí, pero van a entrar a áreas distintas. Si tú sigues comercial y haces un MBA, vas a trabajar quizás en áreas más de operaciones, te puedes encargar quizás también en el área del marketing, pero más es acá lo que se llama operations. Si tú quieres entrar en una empresa de tecnología a trabajar en tech, en realmente ser parte del equipo de tecnología, que van a ser un equipo por lo general formulado por un product manager que estudió quizás business, por un ingeniero, un cientista de datos y un diseñador UX. Para ese equipo lo que necesita es saber programar, entender de estadística, si quieres entrar como un cientista de datos, saber, saber de economía, de estadística, inferencia causal y programación. Esa combinación es la que yo siempre estoy buscando cuando estoy contratando. Incluso gente que no es cientista de datos. De nuevo, el cientista de datos no es una carrera, por lo tanto, hoy en día ya hay programas de ciencias de datos, pero hasta hace un par de años atrás uno tenía que buscar como, esta persona estudió psicología, pero la verdad es que sabe usar datos, sabe programar, sabes que me va a servir, me sirve en el equipo, me trae conocimientos distintos. Uno siempre, mis equipos de cientistas de datos son de todas las disciplinas, no solamente de economía, no solamente física, no solamente estadística, van a ser muy interdisciplinarios, y eso es lo bonito y cómo se complementan. Sí, yo agregaría eso, el tema de que para ustedes que están como en este momento decidiendo, digamos, economía o no, es importante entender que, lo que decía la Cookie, que Data Science como disciplina no existía hace, no sé, 5 o 8 años atrás, ¿verdad? Entonces, el punto es que tal vez la carrera que ustedes quieran, en la que quieran participar en 10 años más, tal vez todavía no existe. Entonces, no, hay que tener un poquito cuidado de, como dicen en Machine Learning, del overfitting, de optimizar demasiado para esto, porque es posible que, de nuevo, en 10, 15 años más, la carrera hot y la carrera que tenga mucha promesa sea una nueva, digamos, que se invente, ¿verdad? Entonces, es importante, creo yo, como uno, los fundamentals, ¿verdad? Como ya, a ver, álgebra lineal es una cuestión que cálculo no, pero álgebra lineal es algo que sirve para todo. Conceptos de programación básicos importantes. Y lo otro, sí que también yo creo que trataría de, y tal vez cambiar un poco en ese sentido la mentalidad, es que tal vez pensar, una vez egresado, tal vez, porque muchas veces cuando uno aprende, yendo un poco de educación, ¿verdad? Uno aprende, ¿cómo uno aprende a manejar? Uno aprende a manejar, sí, uno se puede leer un libro, puede tomar una clase, pero al final uno aprende a manejar manejando, ¿verdad? Para aprender tecnología, a mí lo que me sirvió es, yo formé una startup, que fue un desastre económico de nuevo, pero no importa. Formé la startup y cuando formé esa startup tuve que aprender a programar. Yo antes nunca había programado. Entonces, esa experiencia, cuando uno dice ya, ok, entonces, ¿cómo pongo un servidor en Amazon? Ya, ¿cómo pongo la base de datos? Ok, ¿cómo hago los analytics? Cuando uno tiene como lo que llaman los gringos skin in the game, cuando uno está involucrado y toma riesgo, yo te digo, es otra manera de aprender, porque uno aprende, de nuevo, a manejar manejando. ¿Te fijas? Entonces sí, es importante tener como las herramientas, conocer el campo más o menos, ya, ok, sí, pero si tú tienes una cosa, o en una empresa, ¿verdad? En la cual es una experiencia espectacular, o sea, tener la oportunidad que a uno le paguen por aprender, increíble, ¿verdad? Pero
si eso no existe, por ejemplo, yo estoy pensando en Chile, ¿verdad? Y no existe una oportunidad al tiro real en el corto plazo de irse a estudiar afuera. Bueno, otra manera de aprender, ahora hay un tema, digamos, social de cómo se valora el fracaso en Chile, ¿verdad? Que es un tema un poquito más complicado, que no lo podemos solucionar ahora, pero otra cosa es también aprender haciendo, aprender haciendo, y eso tiene desde el punto de vista existencial también un tremendo valor, más allá de la técnica que uno aprende, que es importante. Eso. Perfecto, muchas gracias. Ahora unas preguntas que salió del público. ¿Qué tan necesario e importante fue el doctorado si no se dedicaron a la academia? Esa es una pregunta que me hace mucho. La verdad, para mí el doctorado es utilizando los conceptos de economía, es puro consumo, la verdad. Y si me dieran la posibilidad de hacerlo de nuevo, lo tomaría de nuevo y lo haría de nuevo, porque tener 5 o 6 años de tu vida dedicados a aprender y que más encima te financies, si es que tienes un buen financiamiento, un fellowship, algo así, no lo dejaría de lado absolutamente. No, lo haría 10 veces de nuevo. La pregunta es, ¿necesitas el doctorado para ser cientista de datos? No, para nada. O sea, si yo hubiese sabido, un poco volviendo lo que dice Miguel, si hace 20 años atrás yo hubiese sabido que lo que quería era trabajar como cientista de datos, que iba a ser una carrera que se iba a desarrollar, etcétera, lo más probable es que uno puede llegar bastante más rápido a prepararse, digamos, con los conocimientos que necesita. Ahora, ¿qué te da el doctorado? El doctorado te abre las puertas, uno puede, sobre todo en Stanford, que es muy interdisciplinario, tomar cursos de programación, tomar cursos en psicología, comportamiento humano. Todos esos skills al final del día sirven. Y si yo veo los equipos de data science, de cientistas de datos, los iniciales que se crean en Airbnb, en Facebook, en LinkedIn en el año 2015, son puros doctorados en alguna área que están un poco desilusionados de la academia y sienten que no pueden entrar a una empresa, ¿no? Como que cuando uno hace un doctorado uno siente como que se aleja un poco de los skills más reales y eso es algo que siempre dice una persona que tiene un doctorado, pero si yo no sé hacer nada, lo único que sé hacer es hacer investigación. Bueno, eso para una empresa de tecnología que está tratando de solucionar un problema real muy complejo, esos skills son fundamentales, esa capacidad de uno de sentarse por horas de pensar cómo solucionamos este problema, es un skill que uno aprende en un doctorado. Por lo tanto, depende un poco de qué es lo que, si uno quiere tener como esta cosa más abierta, si tienes la posibilidad de hacer un doctorado, si uno no está muy claro, si te gusta la investigación, te gusta quedarte pegado analizando cosas, te gustaría, si ese es lo que te interesa, el doctorado es precioso, digamos, poder hacerlo y es increíble lo que te va a entregar. Si no, si sabes que quieres entrar a una empresa, quieres trabajar en marketing o en finanzas o quieres ser el product manager, anda, termina, hace un MBA quizás, pero puedes llegar bastante más rápido. Sí, y yo a eso agregaría dos elementos. Uno, el primero sería que, mira, el doctorado al final es una cosa medio loca, pero por lo menos para mí es que es algo que es una herramienta, una experiencia que te convence de que uno puede aprender cualquier cosa. ¿Ya? Ahora, ojalá que uno pudiese tener ese insight sin hacer los 4 o 5 años y todo eso, ¿verdad? O sea, ojalá que hubiera un shortcut a eso, digamos, ¿verdad? Pero por lo menos en mi caso, entonces ahora, mira, uno tiene un doctorado y ahí uno también se da cuenta que, bueno, que en realidad nadie sabe muy bien cómo hacer las cosas, pero la gente, hay una cosa así, una actitud que uno se atreve, uno dice, ok, ya, no sé, pues trabajemos en cripto, ¿qué sirve, qué es relevante en ese espacio? Y uno dice, ¿sabes qué? Uno puede aprender este tema de la criptografía, uno puede aprender el tema de cómo trabajar con lenguaje, uno puede aprender esos temas. Entonces, eso es lo que yo siento que desde el punto de vista psicológico el doctorado te entrega. Es como, es re potente. Ahora, desde el punto de vista práctico, yo personalmente, totalmente personal este tema, digamos, esta recomendación, pero yo personalmente elegiría, yo creo que estratégicamente es buena idea estudiar un doctorado, ojalá en una universidad prestigiosa, pero ¿qué estudiar el doctorado no es tan relevante?
Y eso es como un poco distinto del approach que se toma en Chile, en los cuales uno es economista y después hay que estudiar economía hasta que uno tiene 80 años. No, yo sería espectacular estudiar economía en Chile, te da una base impresionante técnica, y después uno dice ya, una universidad ojalá prestigiosa, estudiar, casi da lo mismo, porque uno después de eso tenés las herramientas y las empresas te van a buscar con ese mix, digamos, de herramientas y experiencias que tienen. Yo diría que esos son como los dos. Sí, mezclar, eso es algo que en Chile muchas veces no se hace. Mezclar economía con un doctorado en epidemiología, por ejemplo, eso es mucho más atractivo para que un economista que estudie economía. Cookie, cuéntales un poco de este concepto del T-Student, del D-School en Stanford. Sí, yo creo que en Chile también se conoce ese término como el estudiante T, que le llaman, ¿no? Que es un estudiante que tiene como toca varias disciplinas, pero tiene una especialización muy fuerte en una, que es un concepto del T-Student, que a Stanford le encanta. Es eso, ¿no? Tú tienes tu T en economía, puede ser, pero tú abarcas, que en nuestro caso, para mí sobre todo era la economía del comportamiento aplicado en educación, era súper distinto. Puede ser educación, puede ser psicología, puede ser marketing, puede ser muchas otras cosas. Te va a dar, y eso de qué estudiar afuera, no necesariamente tiene que ser un doctorado, puede también ser un magíster. Aquí también hay magíster de 2 años que te entregan bastante como deep, un conocimiento bastante profundo. Todos los doctorados que gente, en mi equipo yo tengo gente que no tiene doctorado, ha mezclado o física o economía con medicina o con health, con environment, tienen esas mezclas. Y eso nuevamente son combinaciones que te expanden tu capacidad de entender y son para las empresas de tecnología muy llamativos, porque hay gente que tiene distintos conocimientos, distintos intereses, muestra como esa creatividad, lo que decía Miguel, que es un poco como no estar cerrado y no tener miedo a tratar de solucionar problemas que nadie ha solucionado. El 90% del tiempo cuando yo estoy trabajando, no es que haya un libro que yo voy a leer, así es como deberíamos hacer e-commerce para Shopify, no. Es como, tú tenés que inventarlo, tú tenés que tratar de tener ideas, por lo tanto tener gente que tenga distintos intereses y conocimientos es clave. Y hablando de estudiar afuera, una pregunta, ¿cómo se puede llegar a hacer un posgrado en el extranjero, sobre todo en una universidad a nivel Stanford? ¿Y cómo acelerar el proceso? ¿Cómo se puede llevar a cabo ese proceso? Mira, en mi caso, lo que a mí me sirvió fue algo que tal vez hoy en día no es muy prestigioso en Chile, pero fue trabajar en el sector público, ¿verdad? Si tú trabajas en el sector público, por lo menos en esa época, ¿verdad? Hace 20 y tantos años atrás, yo me acuerdo que en esa época el sistema de becas funcionaba en que una cierta cantidad de becas estaban reservadas para gente que trabajaba en el, qué sé yo, en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Banco Central, etc. Así fue como yo lo pude hacer, ¿te fijas? Ahora, una vez es que uno tiene esa experiencia, por supuesto que está el tema de, bueno, cómo yo armo un paquete, ¿verdad? Una historia, una propuesta que puede ser interesante para una universidad afuera. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, yo no fui, yo no era un excelente alumno en la escuela, para nada. O sea, sí, me encantaban algunos cursos, eso estudié más. Había una persona que fue el decano de Economía, Francisco Rosenda, que era espectacular, fui su ayudante. Tuve como cosas así que tomé, pero cuando yo armé mi paquete para irme para afuera, fue esa intersección, como decía la Cookie, entre la economía, mi conocimiento de economía, pero también con mi interés, mis estudios con Maturana. Y eso fue interesante para la Escuela de Educación en Stanford. ¿Te fijas? Entonces es como, y los gringos cuando hacen sus postulaciones a la universidad, incluso el college, ¿verdad? Que a los 18, ellos, lo más importante ahí es el ensayo, es cuando ellos, digamos, son las notas, por supuesto, también, pero escribir el ensayo, hacer la propuesta de uno, cuál es como mi apuesta intelectual, un poco, ¿te fijas? Yo creo que eso
ojalá sería, sí, ojalá, digamos, sería pensar un poquito en eso. ¿Sí, Cuca? Sí, que quería agregar que mis años de académica, que trabajaba en una escuela donde seleccionábamos alumnos de magíster y de doctorado, y un poco como recalcar lo que dice Miguel. Primero hay que tener súper claro si uno quiere un magíster o un doctorado. Para el magíster es mucho más fácil en el sentido que es más técnico, es más, tienes que preparar el SAT, te tiene que ir bien, es una prueba como la PSU, pero que te va a ir bien, tienes que tener un buen nivel de inglés, y tienes que tener buenas cartas de recomendación. La universidad lo que quiere son alumnos distintos. El alumno chileno al tiro trae diversidad a Estados Unidos en un magíster. Y un magíster hay que pagarlo. Por lo tanto, si es un alumno que viene con financiamiento, ya sea del país o tiene ahorro, más fácil. Para un doctorado es un poco más difícil, uno tiene que encontrar un advisor, alguien que le interese trabajar con uno. Y ahí para entrar a un doctorado, si alguien quiere después de la universidad salir a un doctorado, es mucho más difícil. Tiene que tener algún contacto desde cuando esté siendo pregrado con algún académico, ya sea con algún profesor de la escuela, que lo contacte con un profesor afuera, pero tiene que haber un interés mutuo, ese profesor tiene que conocerte, tiene que decir, esta persona trabajó con, no sé, con Fontaine, conoce de X, Y, Z, y yo necesito ese conocimiento aquí en este programa, etc. Tiene que haber un vínculo importante. Sí, O bien tener una carta de recomendación de un ministro, de sí. algo así. No, Cookie, y lo otro que deberíamos decir es que nosotros cuando nos vinimos, yo me vine a estudiar un magíster. O sea, yo trabajé en el sector público, hice un paquete interesante y postulé, y nos vinimos a un magíster por un año. Y ahora han pasado 21 años y todavía estamos acá. O sea, ese es como que el grado de incertidumbre, como que es difícil planificar, pero así, ese fue como nuestro camino. Sí. Y de ahí nos quedamos doctorado y etc. Y eso es súper importante. Si tú entras a un magíster y te va bien y te interesa, es bastante fácil pasarte a un doctorado, Sí. desde dentro de un magíster. Quizás mucho más fácil que tratar desde Chile y postular un doctorado. Eso es algo quizás que, como si uno está abierto un poco a tomar ese riesgo, y te puedes pasar un doctorado o bien en esa misma universidad o en otra universidad. Pero eso es mucho más fácil que hacerlo directamente desde Chile. Perfecto, gracias. Ahora cambiando un poco el tema, ¿cómo son los procesos de selección y reclutamiento de empresas de tecnología extranjera? ¿Son muy distintos los procesos que se hacen en Chile? Sí, te voy a decir que sí, sin haber nunca postulado a una empresa de tecnología en Chile. Yo no sé cómo son quizás los procesos de reclutamiento hoy en esas empresas más modernas, quizás son distintos, pero si lo comparo como, no sé, pues como en Chile se contrata quizás en un banco, es más de tu currículum, ¿no? Es más de qué es lo que hiciste, cuáles son tus cartas, ¿no? ¿Cuál es tu currículum? ¿Quién eres? En Estados Unidos, al menos en ciencias de datos, que yo trabajo mucho en reclutamiento, te vamos a testear. Me da lo mismo lo que estudiaste. No, ni voy a mirar tu resumen, nada. Aquí te voy a mandar un test, te voy a mandar datos, te voy a mandar una tarea para la casa, digamos. Te voy a dar un día para que la soluciones y mándame las respuestas. Y si en la respuesta uno ve como, esta persona sí entiende, tiene posibilidades, ahí uno lo invita, y por lo general es un día completo de test. Te hacen, y test no de pregunta-respuesta, sino que test práctico. En Airbnb yo recuerdo cuando yo postulé, eran 2 días de test. Uno primero la tarea para la casa, de ahí si pasabas la tarea para la casa te invitaban a la empresa, y ahí uno llegaba el primer día y te pasaban datos, y uno tenía que trabajar como replicar un poco lo que sería la vida de un cientista de datos, trabajar con otra gente, y te pasan una pregunta bien abierta: ¿qué es lo que recomendarías para mejorar el matching de no sé qué? Algo que en tu día ahí escuchado, no tenía idea, te pasan datos, y uno ahí empieza como a inventar un poco, ¿no? Y si pasas eso, de ahí te entrevista gente que serían tus colegas, gente de otras disciplinas, también te entrevista el ingeniero, el diseñador, para ver si ellos podrían trabajar contigo, si eres una persona abierta a la colaboración. Entonces es un proceso bastante holístico, ¿no? Muchas veces hay empresas que tienen reglas súper fuertes. Shopify es una, Airbnb era otra, de los valores
que tú tienes que traer a la empresa. Por ejemplo, Shopify tiene un valor que está escrito, dice no assholes. O sea, si tú vas a ser alguien que va a llegar con todo tu ego y a criticar y ser un desagrado para trabajar, no te van a contratar nunca, aunque te vaya excelente en todos los tests. Airbnb tenía lo mismo, que se llama el core value. Eran 2 entrevistas al final del día y esos podían vetar a alguien. Decían, no, esta persona o es muy cerrada o es muy llevado sus ideas, no va a colaborar bien, no entra. Así que es un proceso bastante basado. Ahora, si uno googlea cómo entrar a Airbnb, hay cientos de cursos y cosas y la gente se pasa un poco los datos por páginas de cómo prepararte, en el fondo. Es como dar una prueba. Sí. Es como prepararla. Bueno, Miguel ha pasado por muchas empresas sí. Y ha tenido que preparar muchos tests. Sí, yo como les digo, yo he sido la persona tipo, digamos, de estar 2 años en cada empresa, y sí. Y también hay como una cierta como pirámide un poco, ¿verdad? En que hay empresas como Netflix que contratan gente más senior, te fijas, con más experiencia. Hay otras, las startups más pequeñitas que están más empezando, son más abiertas. Pero en general es como postular a una universidad, pero es muy técnico lo que decía la cookie, es muchas pruebas. En Netflix fueron 8 horas de pruebas de programación, y el punto ahí es ser un candidato, de nuevo, como balanceado, ¿verdad? Uno quiere ser el programador que sabe más de economía, y tú quieres ser el economista que sabe más de programación. ¿Te fijas? Es como, ese es el punto. Que, si tú eres solo economista y tú dices, no, yo fui ayudante de micro, pero no sabes programar, no sabes trabajar en equipo, que sé yo, no sirve mucho, ¿te fijas? Entonces, eso yo te diría, y es un proceso largo, es bien intenso. Y como dice la cookie, es como que solo les interesa si tú puedes hacer la pega. O sea, el currículum va sin foto, todas las cosas se anonimizan, todo es anónimo. Claro, y las pruebas de programación y de resolver el caso son en tiempo real, por lo menos en las últimas que me ha tocado a mí, ¿verdad? Entonces, en Netflix tú vas, te metes, y al otro lado, digamos, del servidor hay otro data scientist y te dice, ya, aquí está el acceso a la base de datos, soluciona este problema. Entonces, él ve cómo tú vas programando, vas haciendo, vas visualizando los datos, vas sacando conclusiones, hipótesis, así funciona. Sí. Si tú solucionas eso, te contratan. Y una cosa bien importante, eso que está describiendo Miguel, no es que tú tengas que saber todas las respuestas. De hecho, en las pruebas uno puede meterse a Google, Stack Overflow, porque así uno trabaja. Yo hasta el día de hoy estoy programando en R, aunque lo he usado por 20 años, todavía es como, ¿cómo era que se hacía el transverse y no sé qué? Y te vaya a Stack Overflow y lo googleas, así era. En las pruebas que uno hace, uno espera eso, uno espera que el candidato sea capaz de, uno está todo el rato, sí, hay muchos memes, ¿no? Que dicen, ¿qué es lo que es saber programar? Es saber googlear, saber buscar en Google de cómo hacerlo. Porque eso es lo que uno está haciendo todo el rato, googlea, copy-paste, eso uno lo está haciendo en las pruebas. Así que no crean que uno tiene que ser así como sabérselo todo el seco de la programación. Lo otro también que quería decir, que ojo, hoy, por ejemplo yo, Shopify, que es una empresa que se fue digital 100%, uno está empezando a contratar gente en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, yo siento que eso es algo que, nuevamente, pensando en cómo va a ser el futuro laboral, yo creo que esta generación es la generación que va a tener la suerte, que se le van a abrir las puertas de poder postular a una empresa que no va a estar en tu país. Eso es algo que ninguna otra generación pasada tenía. Yo estoy en este minuto contratando gente en el mundo completo, porque Shopify nunca va a volver a la oficina. Las oficinas se cerraron, vamos a ser digital 100%. Así que eso es algo, saber inglés va obviamente de perogrullo. Eso es básico también. O sea, el inglés es un tema, pucha, yo diría que, claro, antes de aprender a programar cualquier cosa hay que saber inglés. Y los gringos tienen algo que son súper, lo que se llama articulated, es decir, desde pequeño en la escuela se les enseña a presentar, a cómo... a debatir. Son muy buenos en cómo, digamos, articular argumentos. Lo que tal vez uno escrito, en Chile hay un poquito más eso con los ensayos, pero los gringos, como el tema de la palabra, lo manejan muy, muy bien. Entonces el inglés es algo que es ya fundamental, o sea, esa cuestión hay que manejarla sí o sí. Es muy, muy difícil sin eso.
Bueno, y una última pregunta, va como muy de la mano con todo lo que han dicho, en verdad, es sobre el currículum. ¿Qué herramientas o elementos son fundamentales para tener un mejor currículum como extranjero, como más globalizado? O tal vez el currículum no es tan importante, por lo que están diciendo. Sí, sí, el currículum, o sea, yo creo que más que el currículum es si el currículum es el summary de todo lo que tú sabes, para mí el énfasis está en qué es lo que necesitas saber. Y saber, yo siento que los ramos, nuevamente los ramos de economía, de estadística, de econometría, programación, inglés, esos skills. Y aparte de eso, ser chileno, venir de otra cultura, hablar otro lenguaje, tener otras experiencias, eso ya te hace una persona muy interesante comparada con un americano que viene saliendo del pregrado, por ejemplo. Y agregaron a eso como, sí, todo eso que dice la Cookie, inglés, los fundamentos de estadística, álgebra, qué sé yo, algo de programación, y de ahí algún tipo de intersección distinta, ¿verdad? Que a uno lo hagan, porque uno no quiere ser, igual que los productos, ¿verdad? La gente en marketing dice, uno no quiere ser un commodity, ¿verdad? Entonces uno, es muy difícil competir siendo un commodity, sino que uno quiere tener algún tipo de intersección distinta, algún ángulo, emprendimiento, psicología, cualquier, lo que sea, algo digamos que uno lo haga diferente. Perfecto. Bueno, ahora para ir cerrando, que ya son casi las 2, agradecerle mucho a Miguel y a la Cookie por esta... Yo me fui por economía, así que me encanta poder escuchar estas cosas. Y agradecer también a todos los que están viendo, agradecer bueno, a los que organizaron esta charla y les recordamos que esta charla se realiza en el marco de la Semana de Economía, que está organizada por la Subdirección de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de Docencia del Instituto de Economía. Así que aprovechen de participar de todas las actividades que tienen presentes preparadas esta semana, no se las pierdan, van a estar muy entretenidas y muy útiles, sobre todo si tienen dudas respecto a el camino de economía. Así que muchas gracias. Súper. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias, chao. Muchas gracias, se pasaron, que estén muy bien. Gracias.